Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 10 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Este es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la trágica jornada del 11 de septiembre de 1973, las tensiones y conflictos en las semanas previas, los intentos por encontrar una salida pacífica institucional a la crisis sociopolítica y económica y, por cierto, los intereses en juego por parte de los actores del momento. Todo ello desde la memoria y reflexiones de Fidel Allende, compañera socialista que por aquel entonces era diputada de la República por Santiago. Compañera Fidelma, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast. Para nosotros es un gusto tenerla acá y muchas gracias por querer conversar y compartir con nosotros sus reflexiones, particularmente sobre este tema que es profundamente trágico, doloroso, pero muy importante de conversar para los socialistas, las y los socialistas, y para la izquierda chilena en su conjunto. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la posibilidad de participar nuevamente, por supuesto, en este mes, ya que es terrible para nosotros los recuerdos, pero sobre todo la importancia de poder contar y expresar lo que vivimos el año 73. Los que todavía estamos en este mundo. Así es, compañera. Y precisamente sobre ese último punto que usted mencionaba, como este es un espacio de memoria y de reflexión sobre lo que ha acontecido durante décadas atrás, es que queremos, con el mayor respeto posible, dedicar este capítulo a todas y todos aquellos compañeros que perdieron su vida, que lucharon hasta el final, para sus familiares, para los amigos y amigas de todas esas y esos compañeros. Seguramente, compañera, usted debe sentir algo muy parecido a nosotros. Sí, por supuesto, es una fecha muy difícil de no recordar, especialmente a tantos compañeros, tantos amigos, tantos militantes que conocimos en nuestra larga trayectoria en la lucha por una sociedad mejor y como militante en el Partido Socialista. Yo participé primero como dirigente de los profesores durante largo tiempo, eh, durante 3 periodos como dirigente de la Central Única de Trabajadores en esa época durante más o menos 15 años. Y bueno, y siempre también participando en el Partido Socialista, de tal manera que recuerdo de muchos compañeros y especialmente de aquellos que ya hoy día no están. Así es, compañera. Bueno, antes de comenzar a conversar, para quienes no escuchan y que seguramente no han podido escuchar o hacer un seguimiento cronológico de nuestro podcast, comentarles que esta es la segunda participación de la compadera Fidelma en el podcast Memoria Socialista. Anteriormente nos había acompañado en el capítulo cuando conversamos sobre la elección presidencial del año 69 y 70, la campaña, de qué manera se eligieron los candidatos, etcétera. Así que invitadísimas, invitadísimos todos y todas quienes no lo han escuchado a que lo revisen porque estuvo muy bueno también. Compañera Fidelma, entremos de lleno a lo que nos convoca y si bien esto es una conversación desde la historia y la memoria, yo quisiera que partiéramos por el presente. Y me gustaría preguntarle a usted sus reflexiones, sus sensaciones, su parecer sobre el debate que ha estado presente en la sociedad chilena, tanto en la sociedad civil como en los actores políticos, cuando se conmemoran los 50 años. Hay algunos que dicen que hemos vivido un retroceso respecto a ciertos consensos de años atrás. Hay otros que dicen que en verdad hay sectores no democráticos que están demostrando cuál es su verdadera faceta que por muchos años reprimieron. Lo cierto es que hemos visto discursos, hemos visto palabras, hemos visto alusiones bastante lamentables para quienes estamos comprometidos
tanto con la justicia, tanto con la democracia, tanto y con la verdad y la recuperación de saber dónde están compañeras y compañeros que ya no están, hay mucho dolor involucrado, y la verdad es que cuando uno conversa con personas que han estado involucrados, que su historia ha estado muy relacionada con este hecho, manifiestan que es un profundo dolor y que es lamentable que se digan algunas cosas que quizás no deberían decirse. ¿Qué sensaciones tiene usted respecto a eso, compañera? Bueno, efectivamente, yo diría que eh, todos los años hemos conmemorado, ¿no?, el motivo del golpe, el 11 de septiembre, pero en esta oportunidad para mí realmente ha sido muy doloroso, eh, muy difícil de entender y de superar eh, todos lo mucho que se ha escrito, lo mucho que se ha hablado, lo mucho que se ha mostrado. Y quisiera que, por lo menos esperaba, que esto fuera lo más verídico posible, lo más cercano a la realidad, lo más cercano a la verdad. Y que, bueno, si bien es cierto que en posiciones pueden todavía ser diferentes, pero que cada uno reconozca lo que ocurrió desgraciadamente el 11 de septiembre y la dictadura que costó perder la democracia durante un largo periodo y que afortunadamente logramos recuperar después también de una larga lucha. Para mí realmente ha sido, como digo, muy doloroso y a la vez difícil de entender, pero de todas maneras eh, creo que como buena socialista debemos salir adelante, tratar de entender lo que está ocurriendo con las diferencias políticas que hay en los diferentes sectores. Parece que la sociedad está hoy día muy dividida y no reconocer realmente lo que ha ocurrido y sobre todo no tener memoria ni pesar por las tragedias que sufrieron miles de familias, miles de compañeros y miles de agredidos durante los 17 años que duró la dictadura de Pinochet. Yo quisiera expresar además que en lo personal es imposible olvidar también lo que yo viví, lo que vivieron mi familia, lo que vivió mis amigos, mis compañeros, los, los años que viví en el exilio, los 17 años, con miles también de chilenos que debieron salir, la mayoría perseguidos después de estar detenidos en Chile, otros torturados, en fin, conocer toda una tragedia de muchos compañeros que fueron acogidos en los diferentes países de todo el mundo y, por supuesto, donde yo viví en Alemania, en el resto de Europa. De tal manera que, eh, lamentablemente, uno tiene que tener mucho valor para superar esta etapa, comprender lo que está ocurriendo y que nuestra sociedad, ojalá de una vez por todas, pueda comprender, ¿no?, en lo que ocurrió para que nunca más se pueda ocurrir un golpe al estilo del 73 y que nuestra democracia sea realmente duradera, que cada vez sea mejor y no interrumpida por lo que vivimos tan lamentablemente el 11 de septiembre. Muchas gracias, compañera. La verdad es que nosotros compartimos prácticamente todo lo que usted ha dicho. Si bien es muy difícil poder establecer verdades únicas, es muy importante que las sociedades vayan construyendo ciertos consensos que nos permitan ir mejorando nuestra sociedad y nuestras convivencias. Seguramente es un desafío que tenemos por delante todavía como país. Compañera Fidelma, retrotraigámonos 50 años atrás.
Y comencemos a conversar sobre lo que pasó, lo que pasaba en estas semanas previas al golpe de Estado. La verdad es que desde el mes de junio, julio en adelante, ya la convulsión social y política en nuestro país era bastante álgida, por mencionar algunas cosas nomás. Seguramente el hito más clave ahí o más representativo de eso es el tanquetazo del 29 de junio del 73, comandado por el coronel Roberto Super, que afortunadamente fue neutralizado rápidamente, pero hay otro tipo de expresiones también que demuestran una alta polarización en el momento. Por ejemplo, hubo un paro de trabajadores del teniente que duró 74 días y recién terminó en julio del año 73, en donde ese paro era un paro de trabajadores, pero estaba apoyado por empresarios, por la derecha, incluso la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica estuvo metida ahí. Aumentaron las tomas de fábrica por parte de trabajadores aliados al gobierno después del tanquetazo, lo que generó una mayor reacción de los sectores burgueses, de los dueños de las fábricas, de la derecha, de la democracia cristiana también. El 27 de julio se asesina al capitán Arturo Araya, que era el edecán naval de Salvador Allende. En las pericias se descubre que estaban relacionados grupos de extrema derecha cercanos a Patria y Libertad. Y a comienzos de agosto, ya muy encima del golpe, nuevamente se estaba generando un paro de camioneros que ahora además contaba con el apoyo de otros trabajadores del transporte, fundamentalmente taxistas y microbuseros. Esos son solo algunos ejemplos de lo que cotidianamente sucedía en la política chilena. ¿Qué recuerdos tiene usted de todo ese contexto, esa semana, esos 2, 3 meses previos al 11 de septiembre, compañera? Bueno, yo no quisiera dejar pasar eh, especialmente lo ocurrido ya, bueno, en los primeros meses del año 73 ya fueron muy difíciles. eh, Debemos recordar que hubo enero y febrero fundamentalmente fue la campaña parlamentaria y en marzo la elección eh, parlamentaria en la cual eh, las fuerzas de oposición pensaban obtener una mayoría en el Parlamento para en esa forma poder acusar constitucionalmente al presidente de la República y, bueno, cumplir el objetivo que se les había planteado, más bien tal vez ordenado de parte de la CIA, de parte de Estados Unidos, y en la cual estaba comprometida altamente la democracia cristiana y por lo tanto que recibieron ayuda para las campañas, etcétera, y que entonces no cumplieron su objetivo y como no cumplieron su objetivo y la Unidad Popular logró una mejor votación, no, ellos no obtenían los 2 tercios que le permitiría una acusación constitucional y de allí entonces se fue desencadenando todo esto que relataba Nicolás, o sea, eh, más asedio y más huelgas, de tal manera de impedir que se pudiera cumplir el programa de la Unidad Popular y sobre todo tratar de que el gobierno de una vez por todas terminara, que era el objetivo que ellos se habían impuesto. Y de allí entonces sobrevino el famoso tanquetazo. Yo quisiera relatarles, bueno, algo que viví muy cerca, eh, porque cuando los tanques y las tanquetas ese día en la mañana marcharon hacia la Moneda y para lo cual parece nadie estaba preparado, eh, yo era dirigente nacional de la CUT y estábamos en esos momentos cuando nos informaron que las tanquetas marchaban hacia la Moneda. El grupo de dirigentes que estábamos en el local salieron desde Cienfuegos, donde estaba la sede de la CUT, a ver la forma
de buscar elementos para resistir y defender al gobierno. Y yo lo recuerdo y creo que es necesario que se sepa. Quedé a cargo del local y pude transmitir en la radio móvil en la Balmaceda durante todo el día, desde el momento que las tanquetas empezaron a tratar de llegar a La Moneda, llamando a los trabajadores a resistir. Eso fue el papel que desempeñé y que se cumplió hasta que llegaron los trabajadores, como es sabido ya, que rodearon La Moneda y allí hubo enfrentamientos no terriblemente masivos, afortunadamente los trabajadores rodearon La Moneda, hubo muertos, hubo heridos, murió un periodista famoso argentino que bueno, ha sido bastante conocido, que él pudo grabar su propia muerte alrededor de La Moneda. Eso fue ya un hecho que revelaba, ¿no? Ampliamente cómo era este periodo que estábamos viviendo para no permitir que el presidente Allende continuara ejerciendo su cargo para el cual había sido elegido democráticamente. Todo lo que viene después, bueno, fue una etapa muy dura, muy difícil. Y lo más importante es que se buscaba las formas de, a través de los sindicatos, a través de los movimientos de mujeres también, esposas de los militares, y todas las formas que pudieran para crear un clima subversivo, un clima de odio, un clima de desestabilización del gobierno. Ese periodo para nosotros fue muy difícil, pero de todas maneras se trataba de buscar fórmulas, y lo hizo el presidente de la República, ¿no? Tratando de buscar el diálogo, de buscar las formas de llegar a un acuerdo con las fuerzas especialmente con la democracia cristiana, para que dejaran gobernar y que impidieran el quiebre de la democracia en nuestro país. Bueno, creo que lo que ha relatado, las huelgas y todo eso, fueron todos asusadas por la democracia cristiana, por sectores empresarios de derecha, y indudablemente hoy día, más que antes, de lo que nosotros sabíamos en esos momentos siendo dirigentes, sobre todo sindicales, que había financiamiento para la huelga de los camioneros. Eso fue abierto, eso lo supimos en esos mismos momentos. Hoy día hay muchos más elementos que están demostrando los miles de millones que se empleaba Estados Unidos y la CIA para tratar de derrocar al gobierno de Allende, y bueno, por los temores que ellos tenían y lo que implicaba, ¿no?, que un país llegara por medios democráticos, con un programa tan progresista y, según muchos, revolucionario para la época, y sobre todo que perdieran en esta época de la Guerra Fría, perdiera su hegemonía Estados Unidos sobre América Latina. Leonardo Henriksen era el periodista que mencionaba usted, compañera Fidelma. Exacto. Murió aquí el 29 de junio. Compañera Fidelma, usted un poco adelantó lo que le voy a preguntar ahora, hace un momento, que tiene que ver con lo que sucedía en el Parlamento. El Parlamento fue, sin lugar a duda, uno de los espacios donde mayor se jugaron todas estas disputas, estas controversias, esta imposibilidad de llegar a algún acuerdo. Lo que tradicionalmente se conoció desde la década de los fines de los 50 hasta los 70, que es la política de los tres tercios en nuestro país,
ya cambió drásticamente la elección parlamentaria de marzo del 73, en la que usted fue electa, eh, cuando la democracia cristiana consolida una alianza con la derecha, esta confederación de la democracia, cuyo objetivo previo a las elecciones era conseguir 2/3 del exacto, Congreso para con eso ya lograr, con toda la institucionalidad, derrocar al gobierno. La verdad es que los resultados dijeron otra cosa, si bien fueron favorables para la CODE, como se conocía esta Confederación Democrática, los resultados no fueron como ellos esperaban. La CODE obtuvo el 56% aproximadamente, que correspondía a 87 diputados y 14 senadores, y a la Unidad Popular no le fue tan mal, obtuvo el 44%, equivalía exacto. a 63 diputados y 11 senadores. Pero el resultado de esa elección ya mostró muy gráficamente esta alianza entre la democracia cristiana y la derecha para desarrollar una oposición rotunda al gobierno. ¿Qué recuerdos tiene? ¿De qué manera recuerda usted esa forma generar política a través del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado también, desde mayo, que entiendo que asume, hasta septiembre del 73? Bueno, de los hechos yo diría, bueno, desde la política chica, ¿no? Hasta lo más importante ocurrido en que yo recuerdo después de la elección parlamentaria es las áreas de la economía donde se trató precisamente de llegar a un acuerdo, de buscar una fórmula y que el gobierno trató de, porque se acusaba al gobierno de estar pasando sobre la Constitución a raíz de la crear las tres áreas de la economía y bueno, y de expropiar indudablemente muchas industrias. De tal modo que eso el gobierno deseaba que hubiera una, un sistema que legalizara la economía. Desgraciadamente eso tampoco se logró, no hubo acuerdo y se aprobó en principio, ¿no? Pero una ley totalmente distorsionada que no cumplía el objetivo señalado por el gobierno y por lo tanto no servía los objetivos para desarrollar la economía tal como lo tenía programado la Unidad Popular. Indudablemente que eso acarreaba a la vez, ¿no?, esas acciones de parte del Parlamento, de una actitud de parte de los trabajadores que indudablemente no era, a lo mejor podrán decirse ahora la más adecuada, pero es la fórmula que han tenido siempre los trabajadores de protestar, es las manifestaciones, son las huelgas, etcétera. Y por lo tanto, fuera de lo que ocurrió en esa oportunidad, muchos otros pequeños detalles que ocurrían, acusaciones constitucionales periódicas a tratar para desestabilizar mucho de lo que ocurre en otros tiempos de la época, ¿no? Acusaciones constitucionales a los ministros, ¿no? Todo eso era una actividad prácticamente del Parlamento muy seguida, ¿no? Y de declarar inconstitucional las medidas que el gobierno tomaba regularmente avanzando en su programa. Fue una etapa donde se acentuaron las tomas, se acentuó la toma de fábrica, es decir, había indudablemente una reacción también, y eso es necesario decirlo para entender el clima que se iba creando, ¿no? Fundamentalmente por parte de la derecha, por parte de la democracia cristiana, por parte de también de sectores que
especialmente debido a otro tema que creo que es absolutamente necesario recordarlo, que para desestabilizar el gobierno, todos sabemos lo que significa el estómago, especialmente el estómago del pueblo. Y entonces crear el desabastecimiento, que fue todo un complot muy bien urdido, ¿no? Con el paro de los camioneros para evitar la distribución de alimentos, con el lanzamiento de la cosecha de trigo a los canales, eso quedó demostrado, hubo eh, a través incluso de la propia televisión. A mí me tocó en una oportunidad ir a una población y constatar cómo estaban los grandes fardos de té, ¿no? Escondidos en una población para no entregar té. Los cigarrillos, bueno, era otra, porque quienes eran aficionados al cigarro, indudablemente no había cigarrillos suficientes para todo. Y ese clima entonces de desabastecimiento creó el clima que, bueno, trajo lo terrible que resultó, ¿no? Las condiciones para que esta gente justificara, ¿no? Un golpe militar y derribar al gobierno de Salvador Allende. Y por último, lo más importante que ocurrió el 22 de agosto, ¿no? Que fue ya declarar inconstitucional el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y para justificar, bueno, por una mayoría también del Parlamento, y eso justificaría entonces y le daría motivos a ellos para derrocar y justificar el golpe de Estado. Sí, compañera Fidelma, usted ha mencionado dos temas que vamos a volver a ellos. Uno, el que tiene que ver con toda la discusión que generó el proyecto del área de propiedad social, y por otra parte, esta declaración del 22 de agosto del 73, que volvió a ser polémica este año, hace muy poco también. Respecto al área de propiedad social, a uno de los pilares del programa de la Unidad Popular, quizás sea bueno recordar que fue un conflicto de mucho tiempo para el gobierno, desde por lo menos fines del 71, inicios del 72, cuando se empieza a discutir esto ya en el Congreso, hasta el golpe. Fue un motivo de discusión constante, de un intercambio de acciones entre el Congreso y el presidente. El presidente vetó un proyecto que hizo a mediados del 72 el Congreso con la derecha y la democracia cristiana. El Tribunal Constitucional estuvo metido ahí. Luego eso generó un conflicto interno, la salida de los socialistas de los ministerios incumbentes, entraron los comunistas, generó un conflicto interno entre los socialistas y los comunistas, y con ello entre los sectores más moderados y los sectores más de avanzada, por, por de qué forma debería ser finalmente el proyecto, y pareciera que hasta los días antes del golpe no tenía mayor solución tampoco. ¿Recuerda usted ese tipo de discusiones? ¿Usted intervino alguna vez en el Parlamento a favor del proyecto? ¿Recuerda específicamente alguna anécdota que tenga que ver con ese problema que fue fundamentalmente importante para el gobierno? Sí, no, desgraciadamente no, yo en el Parlamento no tuve, fue un periodo corto, ¿no? Ya era tan álgidas las reuniones en el Parlamento que eh, solo los especialistas, no era mi especialidad tampoco las áreas de la economía, pero sí, bueno, había mucha discusión, ¿no? Y yo diría que en las áreas de la economía fue un tema que se discutió mucho. No había una sola posición de la Unidad Popular,
¿no? Y tampoco de las industrias afectadas, ¿no? Para resolver los problemas. Entonces, yo diría, sí, no es que haya cometido un error el gobierno con crear las áreas de la economía, eso estaba en el programa. El tema es la forma de hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo, ¿no? Y yo diría, no hacer autocrítica, cómo podría haberse hecho mejor, tal vez, ¿no? Preparando a los trabajadores que participaban en la toma de las industrias para una mejor organización y un menor manejo. Pero la toma de la industria, las áreas de la economía, era absolutamente necesario, estaba en el programa, había sido aprobado por medio mundo. Ni siquiera, ¿no? Cuando estaba en el programa, cuando hicimos las campañas, estos partidos como la Democracia Cristiana o el Partido Nacional, estos grupos nunca se opusieron, ¿no? a que hubiera este tipo de estas áreas de la economía. Entonces, pero sí, cuando ya vieron que era posible, ¿no? Llevarlas a cabo, y en eso el gobierno, especialmente el primer año, tuvo éxito. El primer año hubo muchas industrias que fueron tomadas, que hicieron un buen trabajo, pero ya cuando la derecha y Estados Unidos tomaron los hilos y la forma de cómo desestabilizar el gobierno, vinieron todos los problemas a los que hemos hecho referencia. Compañera Fidelma, bueno, es indudable que la democracia cristiana, por lo menos desde fines de los 60 en adelante, estuvo cruzada por el problema de estar compuesta por un sector bastante progresista y al mismo tiempo por un sector bastante conservador. Eh, y esos distintos bandos jugaron distintos roles en este contexto, tanto durante el gobierno del presidente Allende como en el desenlace final que llevó al 11 de septiembre. ¿Usted desde el Parlamento recuerda cómo se generaban esas correlaciones de fuerza? ¿Recuerda cuáles eran los actores de la democracia cristiana con los que se podía conversar, los que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, a alguna salida institucional, y cuáles no? Y le pregunto lo mismo con la derecha, que seguramente había un consenso más mayoritario de entorpecer cualquier comunicación con el gobierno, pero seguramente había interlocutores, había parlamentarios con los que había alguna capacidad, alguna posibilidad de establecer un diálogo respecto a eso. Bueno, con la derecha, o sea, con la gente del CODE, Partido Nacional, imposible, yo no oí nunca la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Eran eh, líderes demasiado de derecha, ¿no? Demasiado reaccionarios, demasiado momios, como decíamos en la época, ¿no? Como para poder llegar a un acuerdo con ellos. Lo único que en el Parlamento recuerdo que eran terriblemente agresivos, que en el último tiempo ya algunos incluso entraban armados a las reuniones, ¿no? En una oportunidad en que se discutía eh, eh, un, la, la, era sueldos de educación. Ellos trataron de impedir que yo incluso accediera a la sala de la Cámara, eh, y, y mostrando, bueno, sus elementos, sus armas ahí, presionando para que uno no ingresara y poder ellos votar a su manera, ¿no? Y no que nosotros, yo llevaba incluso la orden del gremio para en la forma de votar, eh, relacionado con educación, de tal manera que yo diría con la derecha, no sé que alguna vez dirigentes de la Unidad Popular hayan tenido conversaciones con ellos. Debe haber habido indudablemente algunos que a través de relaciones en el Parlamento podía eh, conversar. Y con respecto a la democracia cristiana, eh, yo diría
muy poco, yo no participaba porque estaba en el campo de las organizaciones sindicales, en otro ámbito, en el último tiempo, sobre todo muy poco en el campo político, porque la situación ya era también muy tensa. Eh, bueno, de lo que he escuchado y de lo que escuché siempre, bueno, con Tomis indudablemente era, porque el programa de Tomis era un programa y ahora lo han recordado en los programas de televisión, me tocó ver una parte, bueno, que el programa era no muy lejano al programa de la Unidad Popular y de hecho vale la pena recordar que en el gobierno de Frei Montalva, el año del 64 al 70, ¿verdad? Y bueno, hubo temas que después fueron indudablemente mejorados en el gobierno de la Unidad Popular, pero en la época de Frei hubo una chilenización del cobre, ¿verdad? Lo hemos recordado. No, fue después, claro, la nacionalización, mucho mejor, mucho más, etcétera, etcétera, pero como también fue la reforma agraria. Bueno, el gobierno de Frei ayudó mucho al desarrollo de la participación de la mujer en política, ¿no? Incentivando la formación de los centros de madre. Hoy día está muy de moda todo el feminismo. Resulta que yo diría que en la época que me tocó recorrer las campañas de Salvador Allende, especialmente en el año 70, bueno, había cientos de juntas de vecinos donde la mayor parte de los integrantes eran mujeres y centros de madre por todos lados, no solamente en Santiago, en lo que hoy en la región metropolitana, sino prácticamente en todo el país, haber ido a Antofagasta, haber ido a Puerto Montt, a Temuco, y en todos lados había una organización fantástica de tal manera que ellos, en cierto modo, era posible, a mi juicio, con algunos dirigentes, tal vez con Leighton, ¿no? De los que recuerdo, se podía, ¿no? Intercambiar opiniones y también con algunos parlamentarios, ¿no? A nivel del Parlamento había algunos parlamentarios con los cuales uno podía intercambiar opiniones. Más que cumplir yo ese papel, lo cumplía Carmen Lazo, porque ella era más amiga, más amistosa con los enemigos, que en el caso que yo era como más dura, más difícil, por el hecho de estar en otro ámbito donde todos los días peleábamos con, por más justicia y para los trabajadores. Eh, Adelante, compañera, por favor. Bueno, de tal manera que no es mucho lo que yo puedo aportar, digamos, en este ámbito de las relaciones con los partidos y esto del diálogo para mejorar las relaciones eh, con los que eran la oposición en esa época. Eh, en el último tiempo, sobre todo, ya era imposible, era toda una algarabía, era difícil sobrevivir, ¿no? O pasar un día sin tener algún problema ya con este asedio que se producía para lograr derrocar al gobierno. Vamos entonces al otro tema que había mencionado, compañera, esta declaración del 22 de agosto del 73, que sintomáticamente, como una señal simbólica, fue leída nuevamente el 22 de agosto del año 2023. La verdad es que lo que pareció ser una jugada de la nada de la derecha no es tan así. Para los que no saben, este tema se venía discutiendo en el Congreso actual hace bastante tiempo, sin ir más lejos. En el mes de junio, los parlamentarios le pidieron a la Dirección de Estudios de la Biblioteca del Congreso hacer un informe sobre los meses previos del golpe de Estado y sobre esta declaración. Eso es público, lo pueden revisar. Es un informe que la Biblioteca del Congreso subió con fecha del 26 de junio del 2023. Por tanto, era una discusión que se estaba dando en el Congreso.
Y la verdad es que es una declaración bien polémica porque se firmó en su momento entre la democracia cristiana y la derecha argumentando la inconstitucionalidad del gobierno. Voy a leer muy rápidamente que en ese documento se señalaba, abre comillas, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, cierre comillas, y llamaba a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas del gobierno, abre comillas, a poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, cierre comillas. Además, esta declaración fue muy utilizada por la dictadura militar, tanto en nuestro país como en cualquier instancia internacional en que participaba la dictadura, para justificar el accionar de los militares el 11 de septiembre. Me imagino, compañera Fidelma, que para la izquierda, y sobre todo para el Partido Socialista, que era el partido del compañero presidente, tiene que haber sido muy polémica y desagradable, además, la declaración en ese momento. No, por supuesto, ¿no? Yo ya en esos momentos estaba en el Parlamento, fue un golpe terrible, ¿no? Y la incapacidad nuestra de poder arremeter en contra de esa acusación, no contábamos desgraciadamente con los votos, ¿no? Y tuvimos que someternos, ¿no? Pero eh, ese fue otro de las maniobras, ¿no? Sucias, corruptas, que utilizó la derecha, presionada por Estados Unidos, para ya terminar con el gobierno. Eh, a mi juicio, son inventos. ¿Cómo había quebrantado, ¿no? La Constitución, las leyes y la democracia el presidente Allende? Él jamás, en todos sus discursos, estuvo siempre defendiendo la democracia, defendiendo el orden establecido, etcétera. Incluso en determinado momento pidiéndole a los trabajadores, y hay discursos, ¿no?, donde él hace referencia a la necesidad me recuerdo una de las últimas palabras que le escuché en los días antes del golpe, que había que la situación era muy difícil, pero que había que mantener la serenidad, de actuar con calma, etcétera, etcétera. Es decir, al presidente no le podían achacar, salvo esta gente que, bueno, tenía unos objetivos bien claros, y no podía achacarse al presidente el transgredir la Constitución. Eso era todo un ardid, ¿no? Un invento, y que eso hoy día lo aproveche la derecha y que lo haya aprovechado, digamos, Pinochet, bueno, cualquier elemento lo aprovecharon, es decir, inventos durante toda la época de la dictadura lo recogimos, lo escuchamos, ¿no? De tal manera que pero a estas alturas, después de 50 años, que haya gente que utiliza este mecanismo para tratar de argumentar o favorecer lo que ocurrió, o justificar, mejor dicho, lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, no tiene ninguna comprensión de parte de nadie que tenga la cabeza bien puesta, ¿no? Yo creo que hay un consenso transversal de que si había alguien constitucional dentro de la izquierda de aquella época era Salvador Allende. Compañera Fidelma, vamos al 11 de septiembre del 73, día martes, si no me equivoco. Eh, bueno, no sé por dónde comenzar esta pregunta, porque le quiero preguntar por sus recuerdos, por cómo lo vivió Fidel Allende, pero también le quiero preguntar por el Partido Socialista,
este partido socialista en el que hubo compañeros que permanecieron en La Moneda con Salvador Allende hasta que los militares se tomaron el palacio, compañeros que perdieron su vida, Eduardo Coco Paredes, por ejemplo, que fue director de la PDI, lo sacaron de La Moneda luego de combatir, falleció o desapareció 2 días después, todavía no tenemos certeza sobre eso. Hubo sectores de la izquierda que resistieron, sobre todo en el sector del estadio de la Cormu, que está por ahí por Lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda, luego en La Legua, también se juntaron gente de izquierda, no solo el Partido Socialista, llegó el MIR también, entre otros. También hubo resistencia en el sector de La Legua, en la fábrica Indumet, que era la industria metalúrgica, En en suma, Sumar, en Sumar, también. Esto estamos hablando en la mañana, hasta las 11 de la mañana, estaban ahí en el sector de La Legua, en todo ese eje, y la resistencia estuvo hasta las 5 de la tarde, cuando, más o menos, cuando ya el control por parte del ejército y carabinero fue más o menos completo. Eh, Muchos compañeros resistieron, perdieron la vida, muchos compañeros tuvieron que esconderse, pasar a la clandestinidad, buscar el exilio. eh, los medios de comunicación, por cierto, tomados, por tanto, había incertidumbre, la militancia no podía comunicarse entre ellos, nadie sabía qué pasaba con los compañeros, compañeras. ¿Qué recuerdo tiene usted de esa jornada, compañera Fidelma? bueno, empiezo por, digamos, a lo mejor un orden cronológico. Los Como usted días quiera, previos, compañera. en la pauta me agradó mucho porque me dio la posibilidad de ordenar las ideas. Eh, en los días previos al golpe, yo quiero relatar que yo era dirigente nacional de la CUT y el día 9, que fue domingo, yo viajé a Valparaíso en un auto de la CUT, fui a cumplir una misión eh, que, o adelantarme a una misión que me había encargado el presidente Allende, de el día 12 o 13, pero era en la semana, yo tenía que ir a una concentración a Valparaíso, eh, a, a participar porque se reunían las mujeres de los marinos que habían sido eh, detenidos, ¿no?, por ser partidarios del gobierno. Y entonces ellas, el gobierno, el presidente quería agradecerle que le habían hecho llegar toda la información correspondiente a las torturas que habían sufrido los marinos mientras estuvieron detenidos. Y el presidente entonces me mandó un mensaje para que yo, ese día que se iba a producir la concentración de las mujeres en Valparaíso, yo hablara a nombre del presidente y llevara su saludo. Pero como la situación era muy difícil, muy compleja, yo quise visitar el lugar donde iba, porque era una concentración en la calle, ¿no? Por lo tanto, yo quise tomar precauciones para saber el lugar donde iba a estar y que iba a hablar en un tema que además era muy complejo, muy difícil, de hablarle a las mujeres de los marinos. Y por esa razón fui a Valparaíso el día domingo, ¿no?, a visitar el lugar. Y para mi sorpresa, el domingo en la mañana, ¿no?, antes de las 12, debo haber llegado tipo 11, 11:30 a Valparaíso para buscar el lugar donde iba a ser la concentración, y me encuentro con la sorpresa de que Valparaíso estaba tomado por la Marina, ¿no? Toda la parte de la costa y toda la parte de Viña, ¿no? El hotel, donde estaba el hotel Sheraton,
y las avenidas principales estaban todas con guardias de la Marina, absolutamente tomadas. Todos los negocios cerrados. El único lugar abierto era el hotel, ¿no? Y, y por supuesto, todo el comercio, todo cerrado, incluso los locales partidarios estaban cerrados. De tal manera que para mí fue una sorpresa y fuera de dar unas vueltas eh, y ver lo que, recorrer un poco para ver hasta dónde estaba la ciudad tomada, regresar rápidamente a Santiago y tratar de informar, ¿no? Lo que había visto, lo que como encontré que era bastante importante, acudí, no voy a decir, pero fui al local partidario a ver a quién encontraba. Encontré a una persona encargada de en esa época el Telex eh, para entregarle la información y ver qué hacer. Y por supuesto me fui preocupada a mi casa para esperar el día lunes. El día lunes de inmediato recurrí también a preguntar y a dar la información y porque ya eso era un aviso de golpe, ¿no? Un aviso de que ya la Marina estaba con decisiones tomadas. Pero desgraciadamente lo único que se dijo es que había que estar atento, que el presidente iba a, a llamar a plebiscito seguramente el día siguiente o subsiguiente y que estuviéramos atentos a las instrucciones que debían darse por las que en esa época llamábamos clave. Eh, Llamado que no ocurrió durante el día, sino que nos dijeron que estuviéramos atentos y con todas las comunicaciones abiertas para recibir las indicaciones que llegaran ese día lunes. Pero ese mismo día lunes, alrededor de las 7, estaba yo en la CUT con, con Manuel Dinamarca, que era dirigente nacional, y otro compañero funcionario de la CUT, que no recuerdo el nombre. Estábamos esperando a ver si los dirigentes de la CUT, Figueroa, Calderón, los dirigentes máximos que habían ido a reunirse con el presidente y con los dirigentes de la Unidad Popular para ver la situación, traer las indicaciones, porque el tema era, ya en ese momento era muy grave y sentíamos, ¿no?, que podía venir el golpe en cualquier instante. De tal manera que estábamos alerta. Alrededor de las 7 de la tarde llegó una persona al local de la CUT buscando a Luis Figueroa, quien deseaba entregarle una información confidencial. Bueno, en vista de que Figueroa no llegó pero a mí me conocía y dijo que tenía confianza como para entregarme la información, y la información de esta persona que era un conocido nuestro, yo lo conocía en la CUT también, que llevaba toda la información de que él había visto, no que nadie le había contado, él había visto que había las Fuerzas Armadas, el ejército estaba acuartelado totalmente desde las 5 de la tarde, que los aviones Hawker Hunter habían despegado de Tobalaba, según él, al parecer rumbo al norte, ¿no? Que él sabía que el golpe iba a las 6 de la mañana del día 11, del día siguiente, que la moneda iba a ser bombardeada con estos aviones que él había visto despegar desde Tobalaba, y que había que tomar, bueno, que según él la situación era muy grave, que todo estaba coordinado, que estaban todas las Fuerzas Armadas listas para el golpe. Eso lo dijo. Mira, yo no lo he olvidado jamás,
porque me dio tantos detalles de lo que él había recogido, ¿no? Era una persona muy bien informada, ¿no? Y además él quiso decir que quería entregarlo así porque verbalmente, obviamente, porque él corría peligro si se sabía esto de que él estaba entregando esta información. Puedes comprender que de inmediato tratamos de hacer llegar esa información ya más tarde y yo la hice llegar a un dirigente, al único que encontré esa noche, ¿no? Pero al parecer nadie creyó, porque ya a las 6 de la mañana, para ya entrar en el tema del 11, a las 6 de la mañana yo fui despertada por mi familia, por mi hermana, que me decía que los tanques iban a La Moneda, ¿no? Y bueno, eh, como de lo que he dicho, ¿no? Y de lo que yo pude comprobar, ¿no? De que todo lo que me había dicho esta persona la noche anterior, la tarde anterior, se estaba cumpliendo, ¿no? Yo llegué con mucho esfuerzo, con muchas dificultades de mi casa al local de la CUT a tratar de cumplir con mi obligación. Era que había que estar dispuesto a dar las instrucciones necesarias a los trabajadores, a quienes pudieran resistir. Y logré llegar al local de la CUT alrededor de las 8 de la mañana y bueno, había solamente algunos dirigentes, Luis Figueroa, Humberto Elgueta, que era vicepresidente de la CUT y dirigente de los profesores a la vez. Había otro dirigente, me parece, si no recuerdo, Rolando Calderón, y yo que llegué y que me pidieron de inmediato que yo debiera irme del local a un lugar de una casa de seguridad porque lo más probable es que iba a ser detenida y el local de la CUT. Discutimos ahí unos minutos porque yo era partidaria de llamar de inmediato a resistir. ¿Mm? Y, y Humberto Elgueta también estaba en esta posición, pero no había otras instrucciones en el momento, diría yo, un desconcierto, ¿no? Y entonces los otros compañeros, Figueroa y compañía, dijeron que había que esperar las 10 de la mañana, que a las 10 de la mañana iban a darle. Y Humberto Elgueta, recuerdo que nuestros compañeros le dijo, ustedes no han visto la ciudad está tomada, no va a haber 10 de la mañana. Bueno, como así fue, ¿no? Pero yo debí salir y me mandaron, me dijeron que fuera a un departamento de seguridad que había en las Torres de San Borja. Para desgracia mía hice caso y yo llegué a las Torres de San Borja, pero las Torres de San Borja estaban tomadas no por militares, sino por fascistas, todos en las puertas principales de las torres, de tal manera que no sé, porque uno es muy valiente cuando se ve enfrentada a situaciones tan difíciles, que para que me dejaran entrar yo dije, soy la diputada Fidel Allende, vengo a ver a una amiga que está aquí en el piso no sé cuánto, y pude entrar. Pero eso significó que yo quedé encerrada. Las torres fueron absolutamente custodiadas y por lo tanto, y yo iba en un auto de la CUT con un chofer, por supuesto, y yo, nadie más. Eh, Traté de ir al departamento que me habían dicho de seguridad, no había tal seguridad, y por lo tanto que me quedé en el auto, pero dentro de las torres, ¿no? En el lugar digamos, de las torres, y allí estuve toda la mañana y de allí vi, sentí, escuché el discurso del presidente, o sea, el bombardeo de La Moneda. En ese lugar, ¿no? Estuve toda la mañana hasta que se produjo el bombardeo. eh, no quiero recordar, fue terrible, ¿no? Terrible, porque ya están siendo bombardeada La Moneda, estando rodeada, lo único que tenía que hacer era tratar de salir de las torres
porque iba a ser detenida, o sea, estaba todo absolutamente controlado. Y, y el, y el chofer del auto lo único que decía, compañera, nos van a matar, nos van a matar. Y yo le decía, bueno, vamos, pues yo no sabía conducir y él no quería conducir, no quería mover el auto. Entonces fue una situación espantosa. Yo le dije, nos van a matar a los dos compañeros, tenemos que salir. ¿Y cómo vamos a salir? Afortunadamente, yo digo, eh, uno tiene, digamos, virtudes maravillosas cuando está en peligros tan terribles, ¿no? Y tal vez porque lo único que había pasado toda la vida había luchado eh, por mis objetivos y los objetivos de miles de compañeros y de militantes que cayeron ese día, que eh, me ocurrió que lo único que podía hacer para salir y romper el cerco y tratar de llegar a otra casa de seguridad que me dijeron que fuera en Recoleta, que me dieron como alternativa, eh, yo salí de las Torres de San Borja contra el tráfico. Todo el camino, desde las torres, por detrás, por todo rodeando el Cerro Blanco, todo, hasta llegar a Recoleta lo hicimos contra el tráfico. Y por supuesto que el chofer a cada rato me decía que lo iban a detener, que no iban a llevar preso, que no iban a matar. Él tenía mucho miedo. Pero yo lo único que hice fue amenazarlo, porque no había otra manera de que me hiciera caso de que si no movía el auto, bueno, íbamos a ser detenidos. O sea, yo sabía que en ese momento si, nos iban a matar a los dos seguramente, ¿no? O no iban a saber dónde estaba. De esa suerte, entonces fue el mismo día 11. Y bueno, no sé si puedo relatar mal. Mi objetivo fue llegar a Recoleta. En Recoleta yo conocí a mucha gente y fui a cumplir lo que pienso que uno tenía que hacer en esos momentos, ya que no pude quedar en la sede de la CUT de dar instrucciones por otro medio. Fui a entregar instrucciones e indicaciones a la gente que conocía. Miles de personas había en las calles esperando las armas, compañeras, decían, para resistir. La gente lo único que quería era resistir. Bueno, no tenemos armas, no podemos resistir, es un golpe y había que explicarle a la gente, ¿sabes? Lo que era, la gente lloraba. No, ¿cómo no podemos resistir? La gente no comprendía, no quería entender que no, porque querían salir a resistir, ¿no? Y la gente estaba en piquetes en la calle, ¿no? Por lo menos en lo que me tocó a mí ver y recorrer por el lado de Recoleta, por el lado de Cerro Blanco, Cementerio Católico, especialmente por esos barrios era donde yo conocía más gente y bueno, convencerlos de que había que organizarse, de que había que tratar de proteger posible, de tratar de obtener alimentos, dinero y armar, y logramos entregar esas indicaciones a la gente que afortunadamente lo hicieron y esa gente se salvó, esa gente resistió y yo volví del exilio y pude ir a verlos. Así sé que fue maravilloso, o sea, por lo menos a un grupo de gente yo pude ayudarla, pude orientar y al mismo tiempo me pude comunicar con la universidad técnica de la época donde tenía amigos y también les dije que el golpe era seco, que los que quisieran, bueno, yo como diputado podía dar instrucciones porque eh, la, eh, bueno, todo el mundo debe saber que si hay una emergencia, el que es parlamentario se convierte en dirigente para los efectos de una emergencia, ¿no? Y de esa suerte yo me atreví a darle instrucciones a la gente que conocía en la universidad, especialmente a la juventud y a los profesores que estaban dentro de la universidad, que lo mejor era salir, no, que no era posible resistir porque lo más probable que iban a ser todos detenidos. Yo dije detenidos, pero después lo que ocurrió fue terrible, ¿no? Lo sabemos. Algunos compañeros hicieron caso, pero la mayoría, especialmente los jóvenes, se quedaron dentro de la universidad. Y después fue proteger a algunos amigos que me habían ayudado en mi campaña, un gran amigo que pude
ayudar para que sus niños que eran pequeños pudieran ir a casas de familiares y no quedar en ese sector que era un sector muy marcado porque todavía había eh, eh, propaganda que había quedado en las paredes de cuando yo había sido candidata, por lo tanto eran lugares muy inseguros y que iban a ser atacados, como efectivamente ocurrió, que la casa de el compañero que había sido mi jefe de campaña fue ametrallada esa noche, en la misma noche del 11. Uf, Y pude también lograr refugiarme porque el toque de queda me parece que fue a las 5 de la tarde, una cosa así, era muy temprano. Logré que un amigo también de patronato, un empresario, em, como decíamos en la época, los turcos de patronato, ¿no? Un amigo me acogiera, aceptó que yo me quedara en su casa porque yo no tenía dónde ir. O sea, quedé absolutamente en la calle en ese momento. Realmente no tenía ya más lugares de seguridad, no tenía otro lugar de seguridad. La única casa de seguridad que fui en el sector, que por eso llegué a Recoleta, era la casa de unas señoras de edad. Y cuando me vieron en la puerta, me dijeron, vaya, chiquita, ¿cómo se te ocurre? Nos pone en peligro y me echaron de la casa. Entonces, fue espantoso, sencillamente uno no tenía dónde ir. El golpe fue así. Y bueno, pero yo no quisiera terminar esta parte por lo menos y decir que tal como señalaba eh, Nico- Melo, hubo resistencia, ¿no? Y hubo en el Partido Socialista, bueno, mucho se ha dicho, por ahí he leído que poco menos que había gente que tenía armas, que tenían grupos el Partido Socialista. La verdad, yo era bastante disciplinada. Sé que se trató de eh, formar a compañeros militantes para resistir, para saber defenderse y defender el gobierno y defender sobre todo nuestras conquistas, nuestro programa, pero eso se logró en grado, yo diría, mínimo. Era incipiente, había pequeños grupos, pequeños piquetes, como los cordones industriales, dirán ustedes. Los cordones industriales fueron arrasados. La ley, entre otras, que ahora me permite acordarme que delante no lo dijimos, la ley de control de armas. La ley de control de armas fue un desastre, fue terrible, porque eso permitió que allanar cualquier lugar donde sospecharan que podía haber armas donde los trabajadores pudieran usar para defenderse. Los cordones industriales, especialmente en los últimos meses, a partir de junio, eran allanados constantemente. Y eso me conta porque me tocó ir incluso al cordón Cerrillos, en fin, a varios, porque allanaban y los compañeros, muchas veces los trabajadores, se resistían, obviamente, ¿no? No había armas. A veces incluso colocaban armas ahí para hacer aparecer que los trabajadores tenían 2 o 3 metralletas o pistola o qué sé yo, nada de eso. Fue tal la presión y la represión, ¿no? Represión que hubo en los cordones industriales que era difícilmente ellos podían defenderse, pero así todo, ¿no? Hubo defensa heroica en algunos cordones, como fue, como decía, una defensa heroica a sectores que yo conocía mucho y al cual tendremos oportunidades de ir a rendir homenaje el domingo en la noche o el domingo en la tarde, eh, y grupos del partido que resistieron, como Camus, como quienes estaban a cargo de los grupos, pequeños grupos militares que tenía, que había logrado organizar el partido y que salieron a tratar de resistir, ¿no? A la Escuela de Artes Gráficas, donde se reunieron, a la Cormu, bueno, como se ha dicho, a Suma, a la Legua,
La Legua era un lugar que yo conocía mucho y en la cual, bueno, eh, siempre es bueno recordar a compañeros y pobladores y trabajadores que resistieron heroicamente en la Legua, ¿no? Especialmente eh, a compañeros los cuales conocí y visitaba regularmente hasta el año 73 en esa población. O sea, son recuerdos muy, muy vívidos de gente que resistió, pero era una resistencia mínima, ¿no? Fue heroica, con muchos muertos, con muchos heridos, con gente que tal vez no debía morir. Allende dijo, y lo dijo en sus discursos, bueno, no había que dejarse suicidar o matar, ¿no? Claro. Pero desgraciadamente eh, eh, hubo, por ejemplo, resistencia en los cordones, como hubo resistencia en Carosi, en Luchetti, en algunas industrias textiles también, en fin, pero eso realmente fue mínimo. Y Así, seguramente hubo resistencia en otros lugares de todo el país también, ¿no? sin lugar a En el dudas. norte y en el sur. Sí. Bueno, compañera Fidelma, llevamos 1 hora y 10 minutos conversando y es como si nos faltara la mitad todavía, por lo menos. Lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo. Eh, esta última intervención suya realmente fue muy, muy, muy valiosa, llena de emotividad, pero a la misma vez hay muchas cosas que se las toma con sentido del humor, lo que habla de su capacidad de procesar y sanar todas estas heridas. Hay una anécdota para ir finalizando que mencionó usted, lo relativo a Valparaíso, que me parece muy interesante, porque usted mencionó un posible plebiscito que podría haber anunciado el presidente Salvador Allende. Hay algunos libros que lo mencionan, entre ellos el libro de Ricardo Núñez, El Gran Desencuentro. Pueden verlo ahí desde la página 210 en adelante. Estamos hablando de un plebiscito que no tenía que ver con la presidencia en sí, sino que tenía que ver con la discusión que ya conversamos de las áreas de propiedad social, eh, en donde en el fondo se iba a plebiscitar el proyecto del gobierno. Según lo que dice las investigaciones al respecto, el acuerdo consistía en que si el proyecto era rechazado, el gobierno, Allende renunciaba y se convocaban a nuevas elecciones. Si el proyecto se aprobaba, renunciaba el Parlamento, se convocaban a nuevas elecciones parlamentarios. Es imposible no pensar con qué habría pasado, cuáles habrían sido los posibles escenarios si ese plebiscito se hubiese llevado a cabo. La verdad es que, como bien señala usted, ese plebiscito inicialmente estaba pensado para el día lunes 10 de septiembre y ante lo que sucedía en Valparaíso, como consigna Ricardo Núñez, el presidente Allende decidió postergarlo. Y lo que nadie sabía es que aparentemente, según el testimonio de Ricardo Núñez, el anuncio se iba a hacer el día martes 11 dentro de la Universidad UTE, la actual USACH. Ricardo Núñez lo sabe porque él era vicerrector, si no me equivoco, de la UTE. Y ese martes, bueno, ya sabemos lo que pasó. Así que ese plebiscito nunca se anunció y de lo que estamos hablando finalmente es de historia ficción, de lo que podría haber pasado pero que no ocurrió. Así que, compañera Fidelma, le vuelvo a agradecer el que haya estado con nosotros. Nos dijo una cantidad de cosas valiosas que tampoco están en ningún lado porque es parte de su memoria, de sus vivencias, que son un aporte muy valioso para seguir conversando sobre estas cosas, para seguir discutiendo y para intentar sanar una herida que parece que está más abierta de la que nosotros pensábamos. Exacto. Ya, muchas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante y esta posibilidad de conversar o de entregar mi vivencia de lo vivido. He leído mucho, pero en mí pesa mucho más lo que yo viví y que trato de decirlo con la mayor veracidad posible, ¿no? No he olvidado, puedo olvidar un nombre, puedo olvidar un pequeño detalle, pero los grandes momentos y lo terrible que hemos sufrido durante todo el tiempo, durante los años eh,
que pude ser dirigente hasta el 73, posteriormente lo vivido durante la dictadura y de lo que no hemos hablado y que en algún momento habrá que hacerlo porque nunca se ha dicho todo lo que se aportó en el exilio. Estuve 17 años en el exilio y por lo tanto también fue una época de vivir muchas penas, también muchas alegrías indudablemente, pero fue una época también muy difícil y que, bueno, hasta hoy día no podemos ni debemos olvidar porque hay cientos de chilenos que se quedaron en los países de acogida y que ojalá en estos 50 años podamos también agradecer y recordar. Muchas gracias, compañera Fidelma. Muchas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado, han escuchado esta larga conversación, que por cierto nunca se acaba, de los temas, las anécdotas nunca se acaban. Le quiero agradecer también a todo el equipo que trabaja conmigo en este podcast, a Davor Bimisa en la producción, Francisco Melo, Fernando Kraus, Ramiro Leiva. Muchas gracias por seguir colaborando en esto. Esperamos que este capítulo pueda ser un aporte para estas discusiones, para seguir discutiendo de buena manera, con mucho respeto, pero también siempre con un compromiso por la justicia, por la verdad y por la construcción de una sociedad más igualitaria y más inclusiva para todas y todos. Muchas gracias Fidelma nuevamente. Nos vemos Muchas en la gracias, próxima muy edición. buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.